Buenas noches nuevamente, saludándoles el día de hoy, 22 de septiembre del 2025. Vamos a iniciar con nuestra sesión adicional de aprendizaje, esta sesión síncrona que estamos programando el día de hoy, 22 de septiembre, para terminar de complementar los puntos que abarcan la unidad número 1, que habla de lo que viene siendo las cuentas contables, el ciclo contable y una introducción general a lo que es la contabilidad. Antes de iniciar, me permito comentarles que les aperturé por ahí la tarea para que a más tardar el 26, si mal no recuerdo, viernes 26 de septiembre, van a tener habilitada la plataforma para aquellos alumnos que no han podido incorporar su tarea. Por favor, la vayan incorporando para esa fecha. Vamos a iniciar comentando lo que ya comentamos en la clase el pasado sábado. Esta sesión es una sesión adicional que estamos llevando a cabo para poder complementar todos los temas de esta unidad. Mañana, por un tema personal de un servidor laboral netamente, no me va a ser posible dar la sesión de los martes. Sin embargo, si se fijan ya en la unidad número 2, en el apartado de sesiones síncronas y grabaciones, ya están programadas las siguientes 3 sesiones que van a ser de esa unidad número 2. Y vamos a empezar el sábado viendo lo que es la unidad número 2, donde vamos a ver el costo y su implicación en la contabilidad o los elementos del costo. Y ya posteriormente, a partir del próximo martes 30, ya las clases van a ser en el horario normal, del martes a las 8 de la noche. ¿Ok? No sé si alguien tenga un comentario, sino para iniciar con la explicación. ¿No? Bueno, por favor, si alguien me confirma si se ve la literatura que estamos proyectando. Sí, maestro, se ve todo bien. Ok, bueno, vamos a iniciar complementando lo que hemos visto en clases pasadas. Ya vimos por ahí qué son las cuentas contables, qué es una cuenta, etcétera, etcétera. Cuál es el marco conceptual de la información financiera, cuáles son las características básicas que tiene que tener la información financiera que emana de la contabilidad. Vimos los postulados básicos, etcétera, etcétera. Y a partir de en esta última sesión vamos a ver de manera muy macro algunos conceptos que ya hemos mencionado, pero que me gustaría ir mencionando de manera más detallada. El primer caso que vamos a ver, o el primer punto que es muy importante conocer, es el famoso ciclo contable. Yo les comentaba que si vemos una línea de tiempo, pues la contabilidad se basa en una sencilla forma, en registrar operaciones, generar balanza de una balanza de comprobación, asientos de ajustes y al final tenemos unos estados financieros. Esas transacciones que se registran en la contabilidad, ya lo mencionamos en algunas ocasiones, que se registran a través de unos libros que están obligados a llevar las personas físicas y morales, que están obligados a llevar contabilidad, que son el libro de diario y el libro mayor. Obviamente, el libro de diario lo vemos en lo que viene siendo las pólizas cuando hacemos el registro electrónico en los software, en los paquetes administrativos o contables que tenga la empresa, porque pues actualmente ya ninguna empresa, yo creo que es muy rara, ninguna empresa lleva la contabilidad de manera manual, por eso sí, pero es importante conocer esos libros. El ciclo contable, si lo vemos desde un punto de vista de línea de tiempo, de cómo se lleva a cabo el ciclo contable de una empresa, no es otra cosa más que este cuadrito que viene aquí. Las transacciones se van registrando de manera cronológica conforme vayan ocurriendo a través de cómo se van afectando esas operaciones y se van registrando en el libro de diario. Obviamente no las hacemos manuales, el paquete la hace por nosotros, el sistema, el software, y obviamente le asigna un número de documento, un número de póliza a cada una de esas transacciones. Existen pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en cuanto al registro de las transacciones. Ya cuando tenemos el registro de las transacciones del libro de diario, lo pasamos al libro de mayor, que el libro de mayor no es otra cosa más que aquellas cuentas o los saldos que ya mencionamos de las famosas cuentas T o los esquemas en T, donde en esa cuenta, por poner el ejemplo, cuenta de caja, cuenta de proveedores, cuenta de clientes, cuenta de bancos, cuenta de ingresos, etcétera, se están haciendo cargos y abonos que al final del periodo contable, bien importante recordar que cuando hablamos de un periodo contable estamos hablando de un mes calendario,
y cuando hablemos de un ejercicio contable o un ejercicio fiscal, estamos hablando de un año calendario. Todo eso se va registrando de manera gradual en esas cuentas T y al final del mes vamos a tener los saldos en esas cuentas. El saldo de la cuenta de cajas, el saldo de la cuenta de bancos, el saldo de la cuenta de proveedores, de ingresos, de gastos, de costos, etcétera. Y con esa información se genera un documento que se le conoce como balanza de comprobación. La balanza de comprobación no es otra cosa más que un listado de los saldos iniciales, los cargos y los abonos que han sufrido todas las cuentas, así como su saldo final. Les mencionaba en la clase pasada que el saldo de las cuentas debe de ser acorde a su naturaleza. Si tenemos cuentas que son de naturaleza deudora, el saldo debe de estar. ¿Sí alguien levantó la mano? ¿Quieren hacer un comentario? No, ninguno, perdón, se marcó por error. Ok, no te preocupes. Entonces, esos saldos, las cuentas, por ejemplo, ya mencionamos que todas las cuentas de activo, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones, son de naturaleza deudora. ¿Qué significa? Que si vemos el esquema en cuenta T, el saldo debe de estar del lado del debe. Si hay cuentas que son de naturaleza acreedora, el saldo debe estar del lado del haber. Obviamente esas cuentas son importantes, que se respete esa naturaleza, porque esos son los saldos con los que vamos a tener, o ese reporte que se conoce como balanza de comprobación, y posteriormente, ya con esa balanza de comprobación, que ahí vienen todas las cuentas que están en el catálogo que mencionamos ayer, que es la clase pasada, perdón, que es el catálogo de cuentas, todas las cuentas que han tenido movimientos, las que están en ceros, etcétera, etcétera. Ya los software y los paquetes nos dicen cómo podemos delimitar los reportes o la información de cómo extraer las balanzas de comprobación. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que si no tenemos movimiento en la cuenta de cliente, pues ¿para qué queremos una balanza con un saldo cero? Si a final de cuentas en el balance general no va a aparecer la cuenta porque no existe un saldo. Después de eso, tenemos que proceder a elaborar lo que se llama asientos de ajustes o ajustes. Cuando hablemos de un ajuste, no es otra cosa más que al final del periodo contable o del ciclo contable, llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada una de las cuentas, verificar que su saldo sea acorde a su naturaleza, y esa es la base fundamental para entender la contabilidad. Haciendo un poquito de paréntesis, la contabilidad se basa en una regla bien sencilla, que es la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono, o siempre hay una causa y un efecto. De un lado quito, de un lado pongo, de un lado disminuyo, de un lado aumento, como lo quieran ver. Y que las cuentas estén acordes a su naturaleza. Si yo tengo una cuenta de naturaleza deudora, como el caso de clientes, y está negativa o está contrario, es decir, que el saldo esté del lado del haber, significa que en lugar de que el cliente me debe, yo le debo al cliente, cosa que es incorrecta. Entonces ahí tendríamos que ver qué es lo que se pudo haber contabilizado mal o qué registro contable esté afectando ese saldo de esa cuenta. A eso se refiere con ajustes. No es otra cosa más que asientos de ajustes. Si al final del mes no metimos una depreciación, si no registramos una comisión bancaria, si afectamos mal una cuenta por cobrar, esos ajustes son asientos que se pudieron haber hecho erróneos o operaciones, perdón, que no se hayan registrado dentro del periodo contable, y que si no las registramos, obviamente tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados no nos van a dar los saldos correspondientes de acuerdo a la realidad del negocio. Acuérdense que vimos los postulados básicos y tenemos que saber que todas las operaciones se deben de realizar conforme se vayan efectuando de acuerdo al principio de devengación contable. Anteriormente había algo que se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron sustituidos por lo que son ahora las normas de información financiera, y también se refería a que todos los gastos de un ejercicio, de un periodo, se deben registrar dentro de su mes, porque si no se estaría tomando una mala decisión. Ya que tengamos esos ajustes o esos asientos dentro de nuestra balanza de comprobación, ahora volvemos a sacar la balanza ya con los saldos ajustados, y con esos saldos procedemos a elaborar lo que son los estados financieros básicos. Los estados financieros básicos, yo les menciono, son 4: el estado de resultado, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que son los que generalmente analizamos dentro de las reuniones directivas o gerenciales, o la información que prepara un contador.
Y tenemos otros dos que aunque no son tanto para ver posicionamiento, sí nos da una claridad de cómo vamos a qué cambios ha sufrido el capital contable de una empresa, que es el estado de cambios en el capital contable, y el otro que es el estado de flujos de efectivo, que como ya mencionamos, nos dice cómo vamos a tener los ingresos o la cobranza que vamos a tener en un periodo contable y cómo vamos a tener las salidas. Es decir, es una programación de flujos, recordando que muchas veces podemos tener ingresos que son devengados, es decir, que ya lo realizamos, pero a lo mejor no los hemos cobrado. Entonces, no podemos parar la operación por falta de liquidez hasta que no tengamos esos ingresos, ¿ok? Y posteriormente se procede a generar lo que todos los contadores a lo mejor han escuchado el concepto, le llamamos el cierre. No es otra cosa más que cerrar el periodo ya después de que nos hayamos cerciorado de que todas las operaciones dentro de un periodo contable se hicieron de manera correcta, que estén todas las facturas debidamente registradas, todas las compras y gastos debidamente registrados, todas las salidas y los ingresos de dinero debidamente registrados, las depreciaciones, las amortizaciones, etcétera, y procedemos a hacer un cierre contable. ¿Por qué se hacen esos cierres contables? Porque técnicamente, por ejemplo, ahora en el mes de septiembre, nuestro periodo contable es del 1 al 30 de septiembre, y la mayoría de las empresas lo que hacen es, dentro de los primeros 5 o 10 días, dependiendo del control interno que tengan las empresas, proceden a la revisión de esos estados financieros. No nos podríamos estar esperando a verlo de manera trimestral porque, como lo hemos mencionado, la información es poder, y ahorita con la competencia tan encarnizada que tenemos en la actividad económica, pues tenemos que saber dónde estamos fallando operativamente, si estamos generando utilidades, cómo estamos en cuestión de flujo de efectivo, cómo estamos financieramente, si tenemos suficientes recursos para convertirlos en efectivo y poder proceder a cumplir con nuestras deudas o nuestras obligaciones, que recuerden que vimos que activos, pasivos es igual a activo menos pasivo es igual a capital contable, ¿ok? Entonces, para eso se genera un cierre contable cada mes o cada año, para que ahora sí ya tengamos certeza de las cifras históricas. Obviamente esas cifras históricas nos sirven única y exclusivamente para toma de decisiones, ver cómo estábamos, para pagar impuestos, para tomar decisiones en el momento y saber, de acuerdo a los planes estratégicos que tenga la empresa, ver cómo vamos a, a a reaccionar contra esos factores. Aquí ya no me quiero meter en mucho tema. Una transacción que es un evento que afecta económicamente a la entidad o empresa y que puede medirse en términos monetarios. ¿Qué es una transacción? Una compra de mercancía, un pago el pago del recibo de teléfono, el pago del recibo de la energía eléctrica, el pago de la nómina, el pago del Infonavit, todo lo que afecte económicamente a la empresa o que afecte su patrimonio neto. Acuérdense que el patrimonio es el capital contable, activos menos pasivos es igual a capital contable, son esas transacciones. Esas transacciones, ¿cómo se hacen? A través de los registros. ¿Y cuáles son los registros? Los asientos contables, que le decimos los contadores, o asientos de diario, que se registran en el libro de diario para hacer su pase al libro mayor, generar una balanza de comprobación, hacer los ajustes y proceder a la elaboración de los estados financieros y luego el cierre. Recordando que los asientos de diario hay dos. Los asientos de diario pueden ser simples cuando es respetando la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, o asientos de diario compuestos, o que le llamamos asientos compuestos, donde existe un cargo y dos abonos, o tres cargos y un abono, o un abono y cinco, o un cargo y cinco abonos, pero siempre la suma de todos los cargos y de todos los abonos no debe dar la misma cantidad para que se respete la regla de la partida doble, ¿ok? Tenemos aquí, habla de la base de vengada. La base de vengada acumulada no es otra cosa más que el fundamento del registro de las transacciones efectuadas por una organización económica, por lo que es sumamente importante entender en qué consiste la diferencia que existe entre la base de efectivo. Vamos a leerlo ya lo mencionamos, pero nada más para que nos quede claro. La forma más sencilla de realizar el registro de las operaciones mercantiles es anotarlas en el momento en que se produce un cambio en el efectivo de la cantidad económica. Si lo hiciéramos así, esa sería una forma de registrarlo en base a una contabilidad en base efectivo, porque los ingresos se reconocen cuando se produce la entrada de efectivo y los gastos se registran en el momento que existe una salida. A eso se le llama ingresos y egresos, ¿ok? Cuando hablamos de una base de contabilidad en efectivo o una contabilidad base efectivo.
En un esquema de contabilización que es de vengado netamente, ahí no. El de vengado es yo registro la operación independientemente de que vaya a registrar un efectivo. De hecho, el deber ser, por ejemplo, yo realizo una operación de una venta ahorita y aunque yo todavía no yo puedo realizar el registro yo, vaya, emito la factura, yo no me voy a esperar hasta que me paguen la factura para poder hacer el registro. De hecho, se tiene que hacer en el momento de acuerdo a lo que estábamos comentando. Y ahí nos dice, la contabilidad base de vengada acumulada reconoce los ingresos cuando se genera la venta, bien importante la venta, ya sea que exista o no una entrada de efectivo o de algún otro bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que provisionar. Si yo genero una venta ahorita, acuérdense que yo en un momento, si es de crédito, yo ya estoy generando una cuenta por cobrar y tengo que registrar de acuerdo a las reglas contables. Digo, yo me la sé porque pues, soy contador se me hace a lo mejor un poquito más lógico. Pero ¿cuál es el asiento contable para registrar una venta a crédito de una mercancía? Cargo a clientes, abono a ventas e IVA por cobrar. Y cargo a costo con abono inventario. ¿Para qué? Con las cantidades que usted quiera, porque con eso estoy registrando que yo ya vendí, pero que alguien me debe y que tengo un impuesto por pagar, por cobrar, que no, pues obviamente no me han pagado, pero tengo una cuenta por cobrar en la cuenta de clientes dentro del balance general. Y luego le cargo a costo dentro del estado de resultados por el valor de la mercancía, lo que a mí me costó, con abono al inventario, porque ya me costó, eso es lo que me va a generar mi utilidad y tengo que darlo de baja del inventario dentro del activo circulante. Entonces, eso es bien importante entenderlo. El deber ser es que sea a través de lo devengado. Las cuentas ya lo mencionamos, donde registramos todas las operaciones que se realizan en una empresa, en un negocio, en un periodo determinado de tiempo. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser un trimestre, pero ahí tenemos que estar registrando. Las cuentas obviamente tienen sus características, hay cuentas de activo, de pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, que es lo que vimos en la clase pasada, pero aquí ya lo debemos de mencionar. Pases a las cuentas, son los movimientos famosos, esas son las cuentas T que yo les decía ahorita. Por ejemplo, aquí la cuenta de bancos tiene un cargo o un movimiento de un asiento contable de 5,000 y luego tiene otro asiento contable. Por ejemplo, vamos a suponer que nos hayan pagado una mercancía a crédito que estaba por cobrar. ¿Qué asiento contable se hace? Se carga a los bancos y se abona la cuenta de clientes. Obviamente tiene que haber otra cuenta T donde disminuyamos esos 5,000 pesos, suponiendo que esta sea la operación. Pero luego después le pagué 2,300 a un proveedor que le debía. ¿Qué asiento contable se hace? Se le carga a proveedores por los 2,300 y se le abona la cuenta de bancos. Por eso aquí se ve registrado el movimiento de los 2,300 pesos. Si se fijan, aquí lo que estamos viendo es el saldo de la cuenta. ¿Qué dice aquí? Dice saldo deudor. ¿Por qué dice saldo deudor? Porque la naturaleza de la cuenta de bancos es de naturaleza deudora. Es decir, todos los cargos que se le hagan en el periodo, menos todos los abonos, el saldo nos debe de quedar de este lado. Si fuera una cuenta de naturaleza acreedora, el saldo tendría que quedar acá. Supongamos que aquí tengamos un saldo, es decir, que aquí tengamos 5,000 y que tengamos abonos dentro del mes de 5,500. El saldo va a quedar de este lado. Pero ¿qué significa? Yo no puedo tener menos, no sé, 500 pesos en el banco. Significa que algo está mal registrado. Y por eso es que se tienen que hacer esos ajustes que mencionábamos ahorita dentro del ciclo contable. El saldo de la cuenta es la diferencia entre las columnas del debe y del haber, ya lo mencionamos. El saldo deudor es cuando es mayor la suma de todos los cargos que todos los créditos, y el saldo acreedor es cuando es mayor la suma de todos los créditos o abonos que la de los cargos. Obviamente para eso les decía que ese es bien importante conocer el saldo de las cuentas. No me quisiera meter ahorita mucho tema, porque nos meteríamos en mucho tema muy técnico, pero es importante que lo tengan ahí como un concepto básico. Y catálogo de cuentas ya mencionamos, es una lista que contiene el número y nombre de cada una de las cuentas que se usan en el sistema contable de una entidad económica. El manual contable también lleva guías de contabilización, es un documento en el que además de los números y títulos de las cuentas que se utilizan en la entidad económica, se describe de manera detallada lo que se debe de registrar en cada una de ellas, así como lo que representa su saldo. Son guías contabilizadoras que, digo, ya son temas muy técnicos. El diario general,
que es lo que yo les digo que se va registrando. Es un registro, un libro electrónico en el cual se quedan anotadas cronológicamente todas las transacciones efectuadas en un negocio de acuerdo a las normas contables o a las normas de información financiera y en función del efecto que éstas hayan tenido en las 5 cuentas del activo, pasivo. Acuérdense, activo, pasivo y capital son cuentas de balance. Ingresos y gastos y costos, aunque aquí no lo mencione, son cuentas de estado de resultados, ¿ok? Eso es en cuanto al diario general. Luego tenemos ya lo que viene siendo, aquí vienen unos ejemplos de registros contables, no tiene mucho caso meternos a explicar el mayor general, que son las famosas cuentas T, que son lo que yo les decía, que si lo hiciéramos de manera manual, que ya lo hacen los softwares, libro de diario, y luego se hacen los pases al libro mayor para tener los saldos contables con los que vamos a realizar todo ese famoso documento que es la balanza de comprobación, que no es más que otra cosa que un listado del saldo de cada una de las cuentas del mayor general, que es con lo que elaboramos los dos estados financieros básicos, que es el estado de resultados y el balance general, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta de esto. Digo, esto ya son tema, aquí habla de los periodos contables, que ya lo mencionamos también ahorita al principio, porque tenemos todavía otro material que ver. Los estados financieros, si se fijan, estamos viendo el ciclo de arriba, transacciones que se hacen en el libro de diario, se hacen los pases a las cuentas de mayor o libro mayor, y luego se elabora la balanza de comprobación, se hacen los asientos de ajustes, luego se generan los estados financieros y luego se hace el procedimiento de cierre, ¿ok? Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta de esto, por favor, con toda confianza, sino para continuar con la exposición. Todo bien, gracias. Miren, si se fijan, aquí vienen unos ejemplos ahora sí que es una práctica contable, por así decirlo de alguna manera, donde vienen todas las transacciones o acuérdense que una transacción es un evento que va a afectar el patrimonio. ¿Cómo lo registramos? Los que somos contadores, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice la operación? Vienen análisis de las transacciones, aumenta la cuenta de bancos ya que se realizó la apertura de una cuenta bancaria, por tanto, se debe de hacer un cargo por 500,000 pesos. Aumenta la cuenta de capital por 500,000 pesos por la aportación del capital. ¿Qué asiento contable es? Cargo a bancos con abono a capital social. ¿Por qué abono a capital social? Porque es de naturaleza acreedora. Acuérdense que el capital social va dentro del capital contable. Y vienen muchos ejemplos de ejemplos prácticos de lo que viene siendo registros contables, son las cuentas T, los saldos que ya mencionamos, pero ahorita no nos meteríamos a esto porque sí sería un poquito tardado, y obviamente la idea de este curso es que tengamos un conocimiento general de lo que es la contabilidad, ¿ok? Muy bien, nuevamente no hay ninguna duda, sino para continuar con el siguiente tema. Ninguna. Ok, vamos a proyectar ahora lo que viene siendo el siguiente tema, que ya lo mencionamos en varias ocasiones. Vamos a hablar de lo que es un balance general. ¿Qué es un balance general? Acuérdense que el balance general es un estado financiero básico que nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Dentro del balance general, aquí dice que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Obviamente, este estado financiero básico nos muestra cómo está nuestra relación, nuestras cuentas de activo, pasivo y capital. Aquí vienen dos ejemplos de dos empresas ahí muy simplificadas, que es la empresa El Progreso y la otra que es la empresa La Quebrada. Vamos a analizarlo así muy rapidito para no meternos en tanto desglose. Si se fijan, acuérdense que les dije, por ejemplo, este es un balance general que no está en forma de cuenta, sino en forma de reporte. En forma de cuenta, la fórmula es activo es igual a pasivo más capital. En forma de reporte es activo menos pasivo es igual a capital. De los dos lados, el capital contable va a ser el mismo. La única diferencia es que se presenta de diferente manera. Si se fijan aquí, yo tengo mi total de activos me da 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos, ¿cómo está compuesto? Por activos circulantes y otros activos que pueden ser fijos o diferidos, y me da 1,000,000 de pesos. Y me da pasivo circulante de 50,000 y otros pasivos de 150. La suma de mi pasivo
son 200,000 pesos. Activo menos pasivo es igual a capital. Mismo caso que acá la compañía La Quebrada, que obviamente traemos 1,000,000 de activo, pero traemos 900,000 de pasivos. ¿Qué significa? Que mi capital social es de 100,000, por eso es que uno es el Progreso y el otro es La Quebrada. ¿Qué significa esto? Que obviamente, si lo vemos desde un punto de vista financiero, pues está mejor esta empresa, ¿va? Porque tiene más capital contable, tiene la misma cantidad de activos, es decir, de bienes y derechos, recordando que los activos de una empresa son bienes y derechos, pero tienen el segundo ejemplo tiene 900,000 pesos de puro pasivo, es decir, tiene más deuda. Entonces, si se fijan, pues obviamente el capital contable, ojo, es menor. Aquí no estamos viendo como tal todavía un balance, es nada más para que lo vean así de manera muy general. Ahí nos dice la NIF que cuáles son, qué debe de tener un balance general, debe tener un encabezado, un cuerpo y un pie del balance general. Y ahorita vamos a mencionar esos conceptos. El encabezado que debe de tener el nombre o razón social de la entidad, mencionar que se trata de un balance general y la fecha en la que estamos presentando el balance, estado de situación financiera o balance general, como lo quieran ver. Por ejemplo, Compañía La Mexicana SADCB, estado de situación financiera al 30 de septiembre del 2025. ¿Por qué es importante la fecha? Porque lo que estemos mostrando esa fecha es lo que hasta ese momento es. Si nosotros el día 1 de octubre sacamos un balance general, ya hicimos todo el ciclo contable correcto, ya registramos todo, ya hicimos cierre, significa que hasta esa fecha o hasta un día antes, eso era lo que estaba la situación de la empresa. Pero si no analizamos la información de manera constante, recuerden que la contabilidad se está actualizando todos los días. Ya para el día 3, ya estamos operando con operaciones o estamos realizando registro de operaciones de octubre. Entonces, por eso es bien importante revisar esa información. ¿Por qué? Porque lo que es válido para el 30 de septiembre, a lo mejor para el 5 de octubre ya no va a ser igual, porque ya se movieron las cuentas, ya hubo pago de nóminas, ya hubo compra de mercancía, ya hubo venta de mercancía, ya hubo pago de gastos, ya hubo pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debe tener el balance general? Debe tener un cuerpo donde se registren todas y cada una de las cuentas de activo, cada una debidamente registradas y clasificadas, evaluadas sobre todo cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital contable. Y debe tener un pie, un calce que nos diga quién elaboró ese estado financiero y quién lo autorizó. Generalmente el que lo elabora es un contador y quien lo autoriza pues es un director, un gerente, un administrador o la persona que hayan designado la administración de la empresa o de acuerdo a las políticas de revisión que tengan para poder firmar ese balance general, ¿ok? Eso es lo que debe tener un balance general. Hay dos formas de presentarlo, en forma de reporte y en forma de cuenta. Si lo vemos en forma de reporte, es lo que les mencionaba, activo menos pasivo es igual a capital contable. Si lo vemos así como una fórmula A menos P es igual a C. Y aquí viene creo que un ejemplo de ese, no me quiero meter ahorita en creo que aquí viene, miren, aquí está este balance general, si se fijan, aquí vienen las cuentas de activo circulante, caja, banco, clientes, mercancías, documentos, deudores, la suma de mi activo circulante me da 4,500,000. Recuerden que el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido, de acuerdo a su mayor a menor grado de disponibilidad, es decir, conversión en efectivo. Y luego tenemos el activo fijo, que son los edificios, el mobiliario y equipo de reporte, nos da 4 millones. Y luego tenemos los cargos diferidos o el activo diferido, que son gastos de instalación, 200,000 pesos. Mi suma de activos es 8,700,000. Y luego, ¿qué tenemos? El pasivo, que también se clasifica en circulante, fijo y diferido, de acuerdo a su mayor a menor grado de exigibilidad. Proveedores, porque a los proveedores tenemos que pagar rápido, ¿va? Documentos por pagar y acreedores diversos. Mi pasivo circulante son 2 millones de pesos. Y luego tenemos un pasivo fijo a largo plazo que es de acreedores hipotecarios, recordando que las hipotecas pues se tardan bastantito en poderlas liquidar, es 1,000,000 de pesos y cargos pasivos diferidos o créditos diferidos por 100,000 pesos me da 3,100,000. El total de mis activos, circulante, fijo y diferido, me da 8,700,000 y el total de mis pasivos me da circulante, fijo y diferido, me da 3,100,000. Mi capital contable es de 5,600,000. Entonces, si se fijan, se cumple lo que debe tener un balance general.
la empresa de qué se trata, el balance general, y que haga referencia a que es un balance general, y a la fecha en lo que estamos practicando debe de tener un cuerpo con cada una de las cuentas y debe de decir quién lo autorizó y quién lo elaboró, que este es el cuerpo y esto que está aquí es el calce o el pie del balance general. Recordando que todos estos saldos que vemos aquí los vemos en la balanza de comprobación, y con los saldos de la balanza de comprobación es con lo que elaboramos tanto el balance general como el estado de resultados, y esos saldos que vemos ahí no es otra cosa más que el resultado de todas las operaciones contables que se registraron en un periodo o en un ejercicio contable. ¿Ok? Después tenemos la forma de presentar el balance en forma de cuenta. En forma de cuenta, le voy a dar vuelta para ver si lo pueden ver. Si se fijan, aquí es el mismo ejemplo, solo que, déjenme aumentarle un poquito. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos los mismos 8,700,000 que vimos ahorita, pero del lado izquierdo están todos los pasivos, los activos, perdón, y del lado derecho están los pasivos. El total de pasivos son 3,100,000. Entonces, activo es igual a pasivo más capital contable, pero nada más es para presentarlo. No es que el capital contable nos salga diferente, simplemente es la forma en la que se presenta el balance general. Y al igual que el de reporte, tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene un pie de quien elaboró esos estados financieros, ¿ok? O más bien dicho, este balance general. No sé si tengan una duda, digo, ya lo habíamos comentado así de manera muy macro, no sé si tengan alguna duda respecto a este estado financiero que es el balance general. Por favor, con toda confianza, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, voy a continuar entonces con la explicación. Esto es respecto al estado financiero denominado balance general. Ahora vamos al siguiente punto que también es importante que conozcamos, que es ahora sí que el famoso estado de resultados. Ya vimos lo que es un balance general, ahora vamos a ver un estado de resultados. Por favor, si alguien me confirma si lo estamos viendo de manera correcta, se los voy a agradecer bastante. Sí se ve. Ok. Sí, lo veo bien. Muy bien. Un estado de resultados, ¿se acuerdan que el balance general nos muestra la situación financiera de la empresa? Nos dice que es un activo, un pasivo y un capital. Y el estado de resultados nos dice cómo se determinó la utilidad o pérdida de un ejercicio. A lo mejor en estos ejemplos que vienen ahí, voy a traerme le voy a quitar los encabezados a un balance general, pero sí me gustaría, y voy a traerme un estado de resultados en la próxima clase para que vean que lo que va, el resultado el saldo contable, es decir, utilidad o pérdida dentro del estado de resultados, forma parte del capital contable de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cierre, generamos esa utilidad o esa pérdida y la mandamos al capital contable. Pero ¿qué nos dice el estado de resultados? El estado de resultados es otra cosa más que un estado financiero que nos dice, reitero, cómo se determinó la utilidad o la pérdida de un ejercicio o de un periodo contable. Ya aquí lo menciona que al usuario general no le interesa saber únicamente la situación financiera de la empresa, sino también si desea saber y quiénes son los usuarios generales, los socios, los empleados para saber si hubo utilidades, los terceros para saber si somos sujetos de crédito o no, el gobierno para saber si estamos pagando los impuestos o no de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese estado de resultados? Es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante un periodo contable. Cuando hablamos de ingresos, son todas las ventas. A eso ahorita vamos a ver que hay que quitar las devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, que no es otra cosa más que las notas de crédito que conocemos en el ámbito administrativo. Los costos, que son el costo de ventas, costo de producción, en dado caso de que fuera una empresa de manufactura, y los gastos, que son los gastos de administración, que son los gastos operativos, que son los gastos de administración, que son los gastos de venta y que son los gastos financieros.
Aquí, si se fijan, estamos viendo, bueno, este es un balance inicial, no me voy a meter en mucho tema, vámonos directamente a lo que es un estado de resultados. El estado de resultados se compone de dos partes. La primera parte del estado de resultados es lo que conocemos para determinar lo que es la utilidad en ventas o la utilidad bruta. ¿Cómo sacamos ese estado de resultados? De nuestras ventas totales, ¿ok? Vamos a disminuir las devoluciones sobre venta y los descuentos sobre venta. Si quieren, lo mencionamos muy rápido. Si yo le vendo una mercancía a un cliente y me la regresa, no sé si le vendí 1000 piezas, pero resulta que 5 que le vendí le llegaron mal y me la regresa por X y Z, pues yo ya no voy a tener esa venta en su totalidad. Tengo que disminuir, darle una reversa al asiento contable porque me están regresando 5 piezas. Eso es una devolución sobre venta. Pero también hay ocasiones en que yo, para seguir teniendo a mi cliente, le digo, ¿sabes qué? Te voy a vender la mercancía, pero te voy a hacer un descuento del 5%. Ese es un descuento sobre ventas. Entonces, a mis ventas totales yo le disminuyo mis devoluciones sobre venta y descuentos sobre venta, y voy a tener mis ventas netas, es decir, ya mi saldo real de ingresos o de ventas después de haber disminuido estos conceptos. Obviamente todo esto son registros contables, no perdamos esa idea porque luego a veces se nos va un poquito ahí el tema. Por ejemplo, aquí nos dice 1,950,000 pesos de ventas totales, menos devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, son 50,000. Mis ventas netas son de 1,900,000. Después, ¿qué tenemos que determinar? Debemos de determinar las compras totales. Y aquí es bien importante conocer esto. Cuando nosotros compramos, dependiendo del método contable, pues, ¿qué compramos? Mercancía para poder vender. Cuando nosotros hacemos una compra de mercancía, todos los gastos de compra inherentes a esa adquisición deben de ir cargados al valor de la mercancía, a excepción del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, voy a traer mercancía, no sé, de Colima, por poner un ejemplo, de Yucatán, donde ustedes quieran, me traigo la mercancía y el cliente me dice, ¿sabes qué? Son 100,000 pesos, por poner un ejemplo, pero pues me va a costar a mí el flete, son otros 5,000. Me va a costar los fletes, el seguro, otros 10,000. Y te va a costar las autopistas, X, Y, Z. El total entre el valor de la mercancía y 20,000 pesos de otros gastos son 120. Entonces el valor de mi mercancía no son 100,000, son 120. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta esos gastos para el valor de la mercancía, voy a probablemente determinar un precio de venta inferior. Y por ley, los gastos de compra forman parte del valor de la mercancía, a excepción del IVA. Eso es bien importante. Acuérdense que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo y que obviamente se determina, aunque reitero, no es una clase de contabilidad como tal fiscal. El IVA, al final del mes, yo tengo que sacar el IVA de mis ventas y confrontarlo contra el IVA de mis costos o de mis compras y de mis gastos, y determinar si me queda un IVA a pagar o un IVA a favor. Si me queda a pagar, lo tengo que presentar dentro del siguiente mes, dentro de la declaración que hacemos provisional, tanto de ICR y definitiva de IVA. Y si me queda a favor, lo manifiesto, no se paga obviamente, y cuando me salga un impuesto o ese IVA a pagar, pues lo puedo disminuir de los saldos que traiga a favor de ejercicios pasados. Entonces, se fijan, compras, más gastos de compra, me da mis compras netas, que en este caso son mis compras totales. ¿Qué tengo que hacer? Así como yo le mando mercancía a mi cliente y me la puede devolver. ¿Por qué? Porque pues no le convino o le puedo hacer un descuento para seguir teniéndolo como cliente. Así los proveedores actúan con nosotros. Yo le puedo realizar devoluciones sobre la compra al proveedor porque el proveedor que me vendió la mercancía no era la que yo le pedí, o me llegó defectuosa o me llegó maltratada. Y también el proveedor, así como yo le hago descuento a mis clientes, el proveedor también me puede hacer un descuento a mí como su cliente. Recuerden, los socios comerciales de una empresa son los clientes y los proveedores. Cualquier empresa comercial tiene que tener esos dos socios comerciales, sobre todo si pues, obviamente no produce nada, no hay un proceso de fabricación. Y aunque lo haya, tenemos que tener proveedores. Si no hay quien me venda mercancía, yo no le voy a poder vender a mi cliente, ¿ok? Entonces, todas las empresas funcionan así, nada más para que lo tengan ahí contexto. Ya tenemos nuestras compras totales. Ahora hay que determinar el famoso costo de ventas.
¿Cómo se obtiene? Yo tengo que tener un inventario inicial de mercancía. Por ejemplo, si yo tengo 100,000 pesos de mercancía y compré otros 100,000, tengo 200,000 pesos de mercancía o total de mercancías, menos mi inventario final, que es 50. ¿Cuál va a ser mi costo de venta? 150,000 pesos. Ese costo de venta realmente en empresas mercantiles no es otra cosa más que lo que nos costó la mercancía, el poderla adquirir y luego después venderla, ¿ok? Entonces tenemos un inventario inicial, ya determinamos las compras netas, sacamos nuestro total de mercancías, le restamos el inventario final y tenemos nuestro costo de ventas, ¿ok? Después, esta es la primera parte de lo que es el estado de resultados. Tenemos ventas netas menos costo de venta, tenemos nuestra utilidad en ventas. Obviamente, si lo vemos aquí, ya desglosando cada uno, tenemos un costo de 1,400,000. Si lo vamos viendo de acuerdo al desglose, ventas netas menos costo de ventas, tenemos una utilidad en ventas de 500,000 pesos. Obviamente, aquí esto es lo que les mencionaba también en las clases pasadas. Nosotros cuando vendemos estamos obligados a vender por arriba de lo que nos costó la mercancía. Si yo compro mercancía en 100,000 pesos, yo no la puedo vender en 90, porque desde aquí, pónganse que aquí fueran 100 y aquí 90, voy a tener una pérdida en ventas y eso no es posible porque nadie tiene un negocio para perder de entrada. Y si eso lo generamos, desde aquí estamos gestionando una pérdida contable que sin meternos a términos fiscales es muy probable que nos vaya después a generar una pérdida fiscal. Y al haber una pérdida fiscal, no estamos obligados a pagar impuestos. El fisco lo toma como una evasión, como una forma de no pagar nuestros impuestos, ¿ok? Después, ¿qué tenemos? Ya tenemos, vamos a la segunda parte del estado de resultados. Para eso tenemos que generar los famosos, tenemos que tener claro cuáles son nuestros gastos de operación. Generalmente los gastos de operación en la mayoría de las empresas las clasifican en 3 rubros básicos. Gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos de venta? Todos los sueldos de la gente que se encarga de gestionar el marketing de la empresa, el seguro social de las personas de venta, las comisiones que se les pagan, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los gastos administrativos? El saldo del contador, el saldo de la secretaria, el saldo del director, etcétera, etcétera. Entonces, todos los gastos se clasifican de esa manera. ¿Y cuáles son los gastos financieros? Y los gastos financieros son todo aquello que nos cobra el sistema financiero nacional o los bancos por el manejo de las cuentas bancarias que tenemos. Manejo de cuenta, cheques librados, transferencias, cuotas, como ustedes lo quieran llamar. Obviamente también hay ingresos financieros, ¿no? Como los intereses que pueden ser tanto cobrados como pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también el valor neto entre otros gastos y otros productos. Yo les mencionaba que aquí se registran, o les mencionaba en la clase pasada, todos aquellos ingresos y todos aquellos gastos que no van directamente relacionadas con el giro o con el negocio o con la operación de vender de la empresa. Si vendí activo fijo, si hay una pérdida, tengo un gasto. Si gané, pues tengo una utilidad o un producto. ¿Por qué? Porque lo tengo que registrar ahí. No lo puedo registrar como un ingreso porque es un ingreso, pero no el principal del negocio. Si perdí en una bolsa en la compra-venta de acciones, es un gasto. Si gané, pues es un producto o un ingreso. ¿Cuáles son los gastos de operación? Ya los mencionamos, son los gastos de venta, son los gastos de administración y los gastos financieros. No nos metamos en tanto tema, y vienen algunos ejemplos. Gastos de venta, la renta del almacén, la propaganda, los sueldos, comisiones de agentes, consumo de luz. Gastos de administración, la renta de la oficina, los sueldos del personal de oficinas, papelera y útiles, etcétera. Y recuerden que estos son conceptos muy básicos, pero recuerden que el volumen de las cuentas que se vayan a utilizar y el catálogo de cuentas que se vaya a utilizar, como lo vimos en la clase del sábado, depende de 2 factores principales: del volumen de operaciones que tenga la empresa, qué tan complejo sea el sistema contable y las operaciones de la empresa, y del giro de que se trate, ¿ok? ¿Qué tenemos como gastos financieros? Pues tenemos todo lo que son los intereses pagados, todo lo que viene siendo la pérdida en cambios.
aquí, ¿a qué se refiere con pérdida en cambio? Se refiere a la pérdida cambiaria, cuando compramos y movemos divisas, etcétera. Ya no me quiero meter ahorita en mucho tema. Si lo seguimos viendo, aquí tenemos gastos de operación. Ya que tengamos nuestros gastos de operación, tenemos que también determinar lo que son otros productos y otros gastos. Esos otros productos y otros gastos, si se fijan, aquí tenemos nuestra utilidad bruta, que es la que habíamos determinado de ingresos menos costo de ventas, me da mi utilidad bruta, menos mis gastos de operación, me da mi utilidad en operación. A esa utilidad en operación le tenemos que sumar lo que viene, si llevamos en 367,000 pesos. Ya después le tenemos que sacar una resultante entre otros gastos y otros productos. Si los otros gastos son mayor que los otros productos, tenemos una pérdida neta entre estos dos conceptos. Si los otros productos son mayor que los otros gastos, vamos a tener una utilidad neta entre estos dos conceptos. Y aquí nos pone un ejemplo bien sencillo. Nos dice, por ejemplo, que aquí en otros gastos hubo pérdida en venta inmobiliaria y venta de acciones. Y en otros productos tuvimos comisiones cobradas, dividendos cobrados, son 20,000 pesos. Aquí en este caso, si se fijan, los otros gastos fueron mayores que los otros ingresos. Entonces tenemos aquí una pérdida. Son ejemplos, reitero. Y si los otros productos son menos que los otros gastos, vamos a tener una utilidad. Y aquí nos viene por otro ejemplo. Otros productos 30,000, otros gastos 26 y tenemos 4,000 como utilidad entre otros gastos y otros productos. Utilidad en operación, la pérdida neta entre estos dos conceptos nos da la utilidad neta del ejercicio. Utilidad en operación menos otros productos, otros gastos o la pérdida resultante de los dos y nos da nuestra utilidad neta. Estos 347,000 pesos son antes de impuestos. Hay que recordar que también estamos obligados a provisionar el impuesto sobre la renta o los gastos que le pagamos al fisco por impuestos y la PTU, y ahora sí ya nos da nuestra utilidad neta del ejercicio. Suponiendo este mismo ejemplo, partimos de los 347, hacemos la provisión del 10% de la PTU y el ICR suponiendo que fueran 121,000 pesos, nos da una utilidad neta de 190,850. Entonces, si se fijan, el estado de resultados parte de los ingresos. Le vamos disminuyendo todos y cada uno de los costos o el costo de ventas y luego después disminuimos lo que viene siendo, tenemos nuestra utilidad bruta o utilidad en venta, restamos nuestros gastos de operación, tenemos nuestra utilidad en operación y le sumamos la pérdida, le restamos la pérdida o le aumentamos la utilidad dependiendo si los otros productos o los gastos, dependiendo cuál sea mayor. Tenemos nuestra utilidad neta, disminuimos los impuestos y ahora sí tenemos nuestra utilidad neta. Después, nuestra utilidad neta del ejercicio. Esa utilidad que ven aquí, esta como tal, estos 190,000, es lo que debe de ir dentro del balance general, dentro del capital contable. Acuérdense que el capital contable se compone del capital social y de las utilidades o las pérdidas que se vayan generando en el ejercicio. ¿Por qué es importante hacer ese cierre? Para hacer ese traspaso. Ya más adelante, si queremos un ejemplo, pero es algo muy técnico de cancelar saldos y luego volverlos a regresar para que se vea reflejada esa utilidad dentro del capital contable de la empresa. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué debe de tener el estado de resultados? Pues debe tener un nombre o denominación social, mención, estado de compañía La Mexicana SADCV, estado de resultados del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 y hacer mención a que es un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias. Y aquí lo tenemos ya de manera muy general, si se fijan, aquí vemos las ventas totales, partimos de 1,950,000, le restamos las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, nos dan nuestras ventas netas, después tenemos que sacar nuestro costo de ventas y nos da nuestra utilidad bruta. Después de esa utilidad bruta restamos los gastos de operación y tenemos nuestra utilidad en operación que son 367,000 pesos. Después hacemos la resultante entre otros gastos y otros productos y tenemos nuestra utilidad o pérdida contable pues de utilidad bruta, quitamos los gastos de operación, tenemos nuestra utilidad en operación y ya después de sacar los otros productos y otros gastos, tenemos nuestra utilidad neta antes de ICR y PTU, que es lo que viene mencionando ahí.
y ahora sí, ya generando lo que viene siendo las provisiones correspondientes, tenemos nuestra utilidad neta del ejercicio que va al balance general y también debe de venir firmado por un propietario o por una persona autorizada, como autorizado obviamente, y quien elaboró ese estado financiero. ¿Ok? No sé si más o menos quede claro el tema del estado de resultados. Por favor, con toda confianza, abro los micrófonos. Adelante. Si tienen algún comentario respecto a este tema. Sí, adelante. Gracias, Yamitsu. ¿Alguien más? Es bastante material, digo, sé que es un curso no tan práctico, pero sí es importante que tengamos claros los conceptos. Gracias, Isabel. ¿Alguien más? Bueno, ok. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a mencionar un poquito muy rápido lo que viene siendo el tema de los ingresos y los egresos. Aquí no me quiero meter a confundirlos mucho, porque reitero, a lo mejor son cosas muy técnicas, pero sí es importante que al menos tengamos una noción de lo que es un ingreso y un egreso. Cuando hablábamos de la base de vengada y la base en efectivo, ¿se acuerdan que ahorita lo mencionábamos? Si lo vemos desde una base de vengada, no se compliquen, un ingreso son las ventas y un egreso son los costos y son los gastos, no hay de otro tema. Si la vemos en base a una contabilidad base efectivo, son los cobros, son las entradas reales de dinero. Acuérdense que hay cosas que se tienen que registrar aunque no se hayan cobrado o que se tienen que registrar aunque no se hayan pagado. Para eso existen los famosos libros de diario de ingresos y egresos, que no es otra cosa más que donde vamos registrando todas esas operaciones. Me quisiera enfocar un poquito más a comentar lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es otra cosa más que no es un estado financiero básico, o sea, sí es un estado financiero básico porque así lo conocen ya las normas de información financiera, pero como tal no es otra cosa más que un reporte de que nos dice cómo vamos a estar ingresando de manera continua el efectivo o los recursos a las cuentas o la caja, como lo quieran ver, para poder hacer frente a nuestra operación. No sé si ustedes sepan, si no lo comentamos, a lo mejor es un tema un poquito más de economía, pero la mayoría de las operaciones que se llevan en la actualidad en todos los ámbitos económicos son de crédito. Y lo que falta es un poquito de fluidez en el efectivo, un poquito de ese combustible que mueve la economía, que es el dinero a través de las operaciones. Qué padre que todas las empresas tengan dinero para pagar de contado, pues la realidad es que no es así. Entonces nosotros, las empresas o ustedes cuando les toque, aunque ustedes van para una parte de logística, es importante que también lo tengan presente. Tenemos que estar preparados para cumplir con nuestros compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no, y pongo el mismo ejemplo, yo ahorita puedo vender 100 millones de dólares, pero mientras no los cobre, yo no tengo esos recursos para hacer frente a mis pagos de manera líquida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, ok, a ver, señores, ya vendí 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, lo que ustedes quieran, pero me los van a pagar a 3 meses. Y yo en 3 meses tengo que pagar sueldos, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar servicios, tengo que dar mantenimientos, tengo que pagar pólizas de seguro, tengo que cumplir X, o sea, tenemos que hacer pagos de deuda que ya traemos contraído. Entonces, se va programando eso tanto en las entradas como en las salidas de efectivo para que las personas que tomen las decisiones dentro de las empresas sepan cómo se van a financiar. Obviamente, cuando nosotros vendemos a crédito, pues ya le metemos dentro de nuestro costo cuando veamos el tema del costo de producción, ahí vamos a ver cómo se determina un costo. Muchas veces le metemos el financiamiento porque a final de cuentas nos cuesta no estar cobrando ese dinero. Y si ustedes van y le piden al banco, el dinero no se los va, el banco no les va a dar el dinero sin un costo. Por eso, pues ese es el negocio de los bancos, ¿va? Ustedes van y le dicen, tengo 5 millones de pesos, y dice, ven, aquí te lo recibo, te doy una tasa del 7% anual y se me hace mucho. Y te dan ahí, te retienen y aparte tienes que pagar impuestos, pero él con tu dinero, porque así está facultado de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va y le dice a la otra, y luego a otra persona le dice, préstame
5 millones, pues sí, nomás que yo te los voy a prestar al 20% anual, ¿va? O al 10% anual. Entonces, ellos son intermediarios. Con el dinero de nosotros, le prestan a los demás y ellos ganan. Obviamente, a mí me pagan una tasa del 5 y a quien se lo prestan se lo cobran al 10% y esa es la ganancia de ellos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta ese costo de financiamiento dentro de las operaciones. Recordando que dentro de la forma de los flujos de efectivo hay 3 formas de obtener ingresos: a través de financiamiento, operación normal o cobranza, o aportaciones de los socios. También los egresos pues pueden ser por pago de las aportaciones, pueden ser por cuestiones ya operativas propias, y por eso es bien importante la proyección de esos flujos de efectivo para no quedarnos de alguna manera, por decirlo, insolventes. Puede que tengamos muchas cuentas por cobrar en el balance general, pero ¿qué tal si no las cobramos rápido o si el cliente se tarda en pagarnos? Entonces, por eso es bien importante tener ese tema del flujo de efectivo, porque tenemos que hacer frente a nuestros compromisos. Si se fijan, el paquete de estados financieros que tenemos de alguna u otra manera están entrelazados. El estado de cambios en la situación del capital contable es más que nada un reporte que nos dice cómo se han ido moviendo las utilidades y qué tantas aportaciones o disminuciones de capital han hecho los socios a la empresa, ¿ok? Eso se lo quería comentar, es un tema muy rápido, pero también es importante que ustedes ahí lo tengan como un conocimiento básico, ¿ok? Ahora sí, por favor, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, por favor, con toda confianza, si no les quedó algo claro, háganmelo saber, abrimos los micrófonos para ya terminar nuestra sesión del día de hoy. Yo, profe. Sí, dígame, Alejandra. Bueno, es que yo me conecté pues media hora después. Casi no escuché mucho, pero no sé si puede hacerme si no lo molesto, con un resumen pequeño de todo lo que vimos. O sea, nada más así, muy compacto. Utilidad, egresos, ingresos, fue lo que escuché. Sí, mire, vimos muchos conceptos. Yo le recomiendo, no tengo ningún problema, ahorita le voy a mencionar. Bueno, primero dice alguien, el día que vence la actividad uno va a empezar a revisar. No, de hecho iba a empezar a revisar este fin de semana, pero ya no me dio tiempo. Yo creo que entre mañana y el miércoles ya van a estar evaluadas todas las personas que ya incorporaron su tarea, ya deben de estar evaluadas a más tardar el miércoles, ¿ok? Como quiera, pues todavía tengo para evaluar porque pues tenemos hasta el día 26, pero no se preocupen, no va a pasar de estos días de que ya esté evaluada su tarea, ¿sale? Para Yamitsu, que está preguntando. No importa, si lo entrego en PDF no hay ningún problema, Enriqueta. Así, a grosso modo, vimos lo que es un repaso de lo que hemos visto en clases pasadas y empezamos viendo ahí lo que es el ciclo contable. Mencionamos que todo ciclo contable empieza con el registro de las operaciones o transacciones. Después tenemos que generar unos asientos de ajustes y luego generar estados financieros y proceder al cierre contable. Eso respecto a lo que viene siendo el ciclo contable. Mencionamos nuevamente lo que es una cuenta, mencionamos lo que es un esquema de mayor o una cuenta T, vimos lo que es una balanza de comprobación, vimos cómo es ese ciclo de manera general. Y después empezamos a ver lo que es el balance general, mencionamos cuáles son las formas de presentar el balance general, qué nos muestra el balance general, que es un estado financiero que nos muestra la situación financiera de un periodo determinado. También vimos qué características debe tener ese balance general: un encabezado, un cuerpo, un calce, y obviamente debe de tener también se presenta de 2 maneras, en forma de reporte y en forma de cuenta. Mencionamos lo que es un estado de resultados, que un estado de resultados es un estado financiero que nos dice cómo se determinó la utilidad de una pérdida de un periodo contable. Ingresos menos costos menos gastos nos da nuestra utilidad. Y vimos un ejemplo ahorita, el último, que es ingresos menos costo de ventas, o ventas netas menos costo de ventas, nos da nuestra utilidad bruta o utilidad en ventas. Después le tenemos que restar los gastos de operación, que son administración, venta y financieros, para que nos dé nuestra utilidad de operación. Sumar o restar la pérdida, la utilidad, entre otros productos y otros gastos, para que nos dé nuestra utilidad antes de ICR y PTU. Generar las provisiones y ahora sí tener nuestra utilidad neta del ejercicio, la cual forma parte integral dentro del capital contable. ¿Sale? Eso es lo que vimos a grosso modo y lo que escuchó ahorita de lo que es el flujo efectivo.
Ahorita Todo esto es de las cuentas contables, ¿verdad? O sea, ya sí, con esta clase y la pasada, todo es lo de cuentas contables, todo lo que... sí, es que las cuentas contables no es otra cosa más que pues las cuentas en las que registramos la contabilidad, ¿verdad? Pero obviamente pues todo está entrelazado, ¿ok? Ok, gracias. Como quiera se está, me preguntaba ahorita usted y no sé también aquí José Gabriel, sí, la clase ahorita, de hecho si se fijan, todas las clases que hemos tenido han sido grabadas. Nosotros tenemos, todos los tutores tenemos la obligación de subir a más tardar. Yo generalmente trato de que sea el mismo día, porque así no lo pide la universidad, pero todos los tutores debemos de tener registradas nuestras clases y deben de ser en la fecha, ¿verdad? Porque digo, no lo quiero decir en mal sentido, pero no debemos de subir clases grabadas, por eso es bien importante. Yo ahorita tengo un tema mañana y me apena mucho cambiar la fecha, pero prefiero avisarles, adelantar esto para terminar la unidad 1 y para no quedarnos fuera dentro del rango, el sábado volver a empezar con la unidad número 2 y a partir de la próxima semana ya los martes a las 8 de la noche sin ningún problema. ¿Sale? O sea que este sábado, profe, volvería a haber clase. Sí, porque mañana por Wow. un tema laboral, recuerden que bueno, lo comenté en la clase del sábado, no me va a ser posible dar la clase mañana, pero para no quedarnos atrás, la voy a dar el sábado y ya a partir de la próxima semana, si se fijan ahí en las sesiones síncronas, ya están programadas los martes a las 8 de la noche. ¿Y a qué hora sería el sábado? El sábado creo que la programé a las 10 de la mañana, a la misma hora. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza? Le agradezco mucho su comentario. Yo sí les pido, miren, yo siempre les digo algo a los alumnos, no me toca dar otras clases de otras materias. A mí me encantaría, sí, ya está grabada ahí, ya todas están grabadas ahí, Perla. Si se mete ahí vienen las fechas y ahí están grabadas. A mí me gustaría que esto fuera un poquito más de tiempo y que tengamos un poquito más de conocimiento contable, pero también entiendo que no es una carrera de contador, no me puedo explicar mucho porque son temas muy largos. Trato de que sea lo más compacto y que sea lo más digerible para ustedes y que tengan un conocimiento básico, pero importante de lo que son las cosas. Yo siempre digo que ponerme en el lugar del alumno, porque yo también fui alumno hace algunos años y créanme que a veces al principio se batalla un poquito para atender estos conceptos. Ya los que tenemos un poquito más de experiencia, con mucha humildad, pues ya hay cosas que se nos hacen muy lógicas y muy básicas, pero trato de ponerme en ese lado. Por eso siempre les digo con todo respeto que cuando no me entiendan algo es preferible que me lo pregunten, porque no me gusta que se queden con las dudas. Al final del curso obviamente va a haber una evaluación y yo siempre les he dicho a todos los alumnos, si hay alguna evaluación hacia un servidor para bien, es porque les gustó la clase, y si es para mal, un área de oportunidad, mientras sea con respeto, no tengo ningún problema que la externen en los canales adecuados, ¿ok? Nuevamente, sería a la misma hora, Enriqueta, a las 10 de la mañana. No se preocupe. Y como quiera, reitero, todas las clases quedan grabadas para todos ustedes. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Les agradezco sus comentarios al respecto de estos temas que hemos visto. El sábado vamos a entrar de lleno con lo que es los elementos del costo y creo que va a ser un poquito interesante. Lo vamos a ligar un poquito con el costo de ventas, aunque es un tema de costo de producción. Ahí vamos a hacer el match entre una contabilidad comercial y una contabilidad productiva o de manufactura. ¿Sale? ¿Algún comentario? Si no, para ya dar por terminada la clase. ¿No? Bueno, les agradezco mucho su participación a todos los alumnos. Ahorita en un ratito más va a quedar grabada la sesión. Es un gusto para mí darles la clase. Les reitero nuevamente una disculpa porque ha sido un periodo un poquito complicado ahí en tema laboral, pero generalmente no me gusta cambiar tanto las sesiones. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan muy buenas noches y cualquier duda estoy ahí a través del botón contacta a tu tutor. Saludos y buenas noches. Saludos a todos, bye.